días, Chumash para el día miércoles, Parashat Va'era. Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aarón lemor, Hashem habló a Moshe y a Aarón diciendo. Estamos viendo todavía las instrucciones que están recibiendo Moshe y Aarón antes de aparecerse delante del faraón. Dice que Yidaber el Aleichem Paro lemor, Tenu lachem mofet, ve'amarta el Aarón, Kachet matecha v'hashlech lefnei Paro yihi letanin. Cuando ustedes se van a presentar ante el faraón y van a querer saber cuáles son sus credenciales, dos hombres vienen aquí a amenazar que va a pasar algo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es el Dios de ustedes y cuál es el poder que tienen? Entonces, lo que vas a hacer es que Aarón agarra tu bastón y que lo lance a la tierra, al piso, y se va a convertir en serpiente. Dice Rashi Mofet, ot lehodia sheyesh tzorech o tzoroch b'mi shesholech etchem. Dice que Paró va a querer saber que hay fuerza en aquel que lo mandó. Obviamente, si ustedes vienen aquí al rey a hablar así, tiene que tener algún tipo de respaldo. Dice Letanín, una serpiente. Esta palabra tanín a veces dice nahash, a veces dice tanín, ambos son serpiente. Vayavo Moshe ve'Aaron el Paró vayasu ken kasher tziva Hashem. Moshe y Aarón vinieron al faraón y hicieron así tal como Hashem le había dicho. Vayashlech Aarón et mateu lefnei Paró velefnei avadav vayihi letanin. Y Aarón lanzó la vara ante el faraón y sus siervos y se convirtió en serpiente. Ahora, como vamos a ver, Mitzrayim, Egipto, esto era la potencia mundial, era el centro, digamos, de la magia de este tipo. Entonces, no es fácil en Mitzrayim, en Egipto, de ese momento, hacer impresión con magia, como vamos a ver. Y por eso dice la Torah, Vayikra gam Paro lechachamim velamachashvim, vayasu gam hem chartubei Mitzrayim velatehem ken. Entonces el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y ellos, o sea, los nigromantes de Mitzrayim, también hicieron lo mismo con sus encantamientos, o sea, lograron hacer lo mismo que Aarón había hecho, como diciendo gran cosa, nosotros también podemos hacer esto. Rashi explica que el término belahatehem, que es encantamiento, pero dice que porque se usa como unos susurros, eso es la forma de la magia para hacer sus trucos, ¿no? Lo que quieren hacer. Entonces dice, pero en la Torah no existe otra vez en la Torah un término así. Sin embargo, dice, lo más cercano que encontramos, algo similar, fue en Parashat Bereshit, en la primera Parashat, cuando Dios expulsó a Adán y Javá del Gan Eden, del paraíso. Dice que colocó ahí un Jerev Hamitapechet, ¿no? Que una espada giratoria. Entonces, esa espada, para como que bloqueando, obstruyendo la entrada al Gan Eden. Entonces dice que allá usa la palabra lahat, ¿no? Entonces también tenía la apariencia como si estuviera como girando, revolviendo, por medio también de un susurro así similar acá.
Pero fuera de esto, esta palabra no es común en la Torah. Ok. Vayashlichu ish Mateo vayeyu lateninim. Entonces los hechiceros, los magos del faraón arrojaron sus bastones y se convirtieron en serpientes. Pero aquí dice la Torah, vayivla matei Aharón et matotam. Pero la vara de Aharón engulló a las varas de ellos. Entonces hay que fijarse bien en el lenguaje de la Torah. Porque aquí tenías muchos serpientes creados por magia, los de ellos. Los de Aarón no era por magia, era a través directamente de Dios. Sabemos un concepto que Zel umat ze asa Elohim. Dios mantiene siempre como un balance en el mundo. Pero el poder de Kedushá, de santidad, es mucho más fuerte que el poder de Tumá, de impureza. Ellos estaban haciendo su hechicería a través de impurezas. Y Aharón estaba haciéndolo a través de Kedushá, por orden de Dios. O sea, al simple vista no se ve la diferencia. Pero aquí, poco a poco, a la medida que vamos avanzando por las plagas, vamos viendo y ellos mismos van a ver que lo de Aarón no es lo mismo de ellos, no es hechicería, sino es la palabra de Dios, es la fuerza de Dios. Pero a este punto, digamos, pareciera todo igual. Entonces Paró no está realmente impactado de esto. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí es la primera vez que vemos un poquito de ventaja que tiene Aarón. Porque después de haberse convertido de nuevo en vara, engulló a todos los demás serpientes de los hechiceros. Entonces, ¿qué pasó? Aarón lo lanzó, convirtió en serpiente. Ellos lanzaron serpiente, tienes muchas serpientes. El de Aarón se convirtió otra vez en vara y siendo vara, entonces tragó todos los serpientes de ellos. Vayechazek lev Paró velo shama lehem kasher diber Hashem, pero el corazón del faraón se endureció y no les escuchó tal como Dios le había dicho a Moshe y a Aarón. Vayomer Hashem al Moshe kaved lev Paró me'en leshalach et ha'am. Dijo, el corazón del faraón es pesado, se niega a enviar fuera del pueblo. Deja al Paró baboker, ve al faraón en la mañana, hine yotze ha'maima, v'nitzavta likrato asfat hayor, v'amata asher nepach lenachash tikach biyadecha. Entonces debes encontrarlo ahí en el agua y párate a su encuentro en la orilla del río y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Entonces Rashi explica algo interesante. ¿Por qué le dijo que fuera ahí al mar, o sea, a la orilla del mar? Entonces dice, porque Paró se hacía como si fuera un dios. Y como siendo un dios, es como no necesitaba hacer, o sea, sus necesidades. ¿Qué hacía? Muy temprano iba al Nilo, hacía sus necesidades y después pensaban de que él era como un dios. Para orinar, ¿qué hacía todo? Sí, bueno, ahí también. Entonces, Dios le dijo a Moshe, ve, encuéntralo allá, porque allá él va a estar vulnerable en ese sitio. Entonces dice, Amarta elav Hashem Elokei ha'ivrim shalachani elecha leimor, shalach et ami ve'yavduni b'midbar ve'hine lo shamata ad כה. Entonces, como le dirás al faraón, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti para decir, envía a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero hasta aquí no has escuchado la voz de Dios, o sea, estás ignorando. Explica Rashi que hay un término aquí que es ad כה, hasta aquí. Con esto estaba insinuando, dice Rashi, que el faraón no iba a escuchar a Moshe y a Dios hasta כה. ¿Qué es כה? כה es la forma, es el término que se utilizó para el último plaga, que es כה amar Hashem b'chatzot halayla, que es la plaga
donde murieron todos los primogénitos. Entonces, hasta ko, no va a escuchar. Y ko amar Hashem, bezot teidá ki ani Hashem, ki hine anochi makeh b'mateh asher biyadi al hamayim, asher bayor v'nepchu ladam. Y así dijo el Eterno, en esto sabrás que yo soy el Eterno. He aquí que con la vara que está en mi mano, yo voy a golpear las aguas que hay en el río y se va a convertir en sangre. V'nepchu ladam, que se va a convertir en sangre, dice Rashi, lefi she'ein geshamim yordim b'mitzrayim v'nilus oleh mashket haaretz u'mitzrayim ovdim lenilus leficha chilkat yiratam ve'achar kach chilka otam. Dice que en Mitzrayim, en Egipto, no llueve. Entonces, la tierra, ¿cómo se riega la tierra? Por medio del Nilo. Entonces, como el Nilo era la fuente de sustento del Mitzrayim, era como una especie de deidad para ellos. Ellos servían al Nilo. Entonces, ahora que Hashem va a empezar a castigar al Egipto, dice, primeramente castiga a la deidad de ellos para mostrar que no tiene fuerza, y después los castiga a ellos. Por eso empieza con Dam, con la sangre, en el Dios de ellos, que es el Nilo. V'hadaga asher bayaor tamut uva'ash hayaor v'nilu mitzrayim l'shtot mayim min hayaor. Los peces que están en el río morirán, el río se apestará y los mitzrim en vano se fatigarán para poder beber agua del río. Explica Rashi que los mitzrim se fatigarán de buscar un remedio para las aguas del río, que obviamente cuando pasa algo así, empiezan a buscar formas de curar el agua, formas quizás de abrir otros pozos y conseguir agua de otro lado, pero se van a cansar de hacer esto y no les va a ayudar. Vayomer Hashem el Moshe, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נערותם, על יוריהם ועל גמיהם, ועל עגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם. והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Mitzrayim, sobre sus ríos, sobre sus estanques, sobre todo depósito de agua, y se convertirán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Mitzrayim, y en la madera y en la piedra. O sea, no va a haber por ningún lado por donde agarrar agua. No es solamente el río. No va a haber solución para poder tomar agua. Entonces explica Rashi por qué Hashem, ordenó que Aarón fuese el que golpea el agua, puesto que el río Nilo había protegido a Moshe cuando fue bebé. Entonces fue el Nilo que lo protegió. Entonces no era correcto que él lo golpeara. De aquí aprendemos cuánto tiene que ser el agradecimiento. Aquí ni siquiera estamos hablando el agradecimiento a otro ser humano, pero a otra creación de Dios que en algún momento dado te ayudó. Aquí Hashem está mostrando la importancia de ser sensible a esto inclusive. Y por eso Aarón debe ser el que golpea. Entonces, después dice sus ríos, significa las aguas que fluyen en forma similar como lo hacen nuestros ríos. Después cisternas, canales hechos por la mano del hombre, que van al borde de los campos para regar todos los campos. Y dice también los depósitos de agua, porque uno quizás pensaría, está en el Nilo, está hecho sangre, pero buscamos agua en otra parte. No, en ninguna parte. Dice, Bechol Eretz Mitzrayim, incluso en los baños públicos,
y en las tinas que hay en las casas no había por dónde agarrar. Y incluso si a veces hay agua contenido en una piedra, o sea, encima de una piedra o en una madera, esto también se convirtió en sangre. Todo agua en todos los lugares donde puede haber agua se convirtió en sangre. ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה השם וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. Entonces Moshe y Aarón hicieron así como había ordenado el Eterno. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas que había en el río ante los ojos del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se transformaron en sangre. Eso viene siendo el primero de los 10 plagas. Dice, והדגה אשר ביאור מיתה ויבש היאור ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור ויהי הדם בכל ארץ מצרים. Los peces que había en el río murieron y se apestó el río y los mitzrim no pudieron beber el agua del río y hubo sangre en toda la tierra de Mitzrayim, de Egipto. ויעשו כן חרטומי מצרים בלעתיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע להם כאשר דיבר השם. Ahora los nigromantes de Mitzrayim hicieron lo mismo con sus encantamientos. Lograron a convertir agua en sangre. Por lo que se endureció el corazón del faraón y no les escuchó, diciendo todavía, mira, esto no es nada especial lo que ustedes hicieron, los magos de Mitzrayim de Egipto también pueden hacerlo. Dice, se endureció el corazón del faraón, por medio de hechizos ustedes hacen esto. Lo que hacen es tan ridículo, estuviesen llevando paja a Ofraim, que es una ciudad que es llena de paja. Del igual modo, ustedes solamente están trayendo prácticas de hechicería a Mitzrayim, que está lleno de ellos, como que todavía estaba fuerte. ¿Ustedes qué creen? ¿Que me van a traer aquí a enseñar de hechicería? Nosotros somos los expertos en esto. ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שת ליבו גם לזאת. El faraón se dio la vuelta y entró a su casa y tampoco prestó atención a esto. Dice Gam lezot, tampoco prestó atención a esto, es decir, que no hizo caso del prodigio que la vara se transformó en serpiente, ni tampoco en el hecho que las aguas se convirtieran en sangre. ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות כי לא יכלו לשתות ממי היאור. Y todos los mitzrim cavaron alrededor del río pozos para beber, ya que les era imposible beber agua del río. וימלא שבעת ימים אחרי הכות השם את היאור, y se completaron 7 días después que el Eterno abatió el río. Dice Rashi, מניין 7 ימים שלא שב היער לקדמותו, שהייתה המכה משמשת רביע חודש, ושלוש החלקים היה מעיד ומסרה בהם. Cada una de las plagas duró un mes. La plaga en sí duró una semana. Y después, durante 3 semanas, o sea, Moshe estuvo como avisando y advirtiendo la inminencia de la siguiente plaga. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר השם שלח את עמי ויעבדוני. Hashem le dijo a Moshe, ve al faraón y dile, así dijo el Eterno, envía fuera a mi pueblo para que me sirva. ואם מאן אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. Si no lo quieres enviar, si no lo envías afuera, he aquí que voy a abatir a todas tus fronteras con ranas. Tzefardea, eso es el segundo de los 10, la segunda de las 10 plagas. Dice Rashi, ve'im ma'en, pero si te obstinas, el término ma'en significa, pero si eres obstinado, ¿ok?
Y entonces dice, abatiré a todas tus fronteras. Esta palabra Nogev significa golpear. ¿Okay? Y esto es el significado de esta palabra cada vez que se encuentra en la Torah. Vesharatz hayeor tsefardeim ve'alu uva'o beveitecha uvachadar mishkavcha ve'al mitatecha ubeveit avadecha uvamecha uvetanurecha uvemisharotecha. Dice, y el río criará ranas, y éstas subirán y entrarán en tu casa, en tu aposento y sobre tu cama, en la casa de tus siervos y de tu pueblo, así como en tus hornos y en tus artesas. O sea, no vas a poder escapar en ningún lugar de estas ranas. Es similar a la sangre, porque a veces hay un problema, pero hay una solución. Pero estas plagas penetraron completamente a Mitzrayim. No había forma de escaparse de ellos. Entonces, dice Rashi, Ve'alu, y subirán. ¿Dónde van a subir? Van a subir del río. Beveiteja, primero entrarán en tu casa, después van a entrar en la casa de sus siervos. El faraón recibió primero este castigo porque él había iniciado el complot de esclavizar a Israel, como se declara. El faraón dijo a su pueblo, venga, vamos a ser astutos contra él, contra el pueblo judío. Por esa razón, el castigo comenzó con él. Y dentro de ti y de tu pueblo y dentro de todos sus siervos subirán las ranas. Entonces explica Rashi, dentro de ti y de tu pueblo. Esto implica que las ranas literalmente entraban dentro de sus entrañas y croaban. O sea, esto también era un milagro. No es simplemente ranas cualquiera. Esas ranas eran especialmente para este evento, para esta plaga. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטע את ידך במטך על הנהרות ועל יורים ואגמים, והל את הצפרדעים על ארץ מצרים. O sea, lo anterior fue la advertencia, ahora viene la acción. Entonces ahora Hashem dice a Moshe, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los estanques y todas las fuentes de agua, y haz que suban las ranas sobre la tierra de Mitzrayim. Vayet Aharon et yado al meimei Mitzrayim batalat tzfardea batechas et eretz Mitzrayim. Y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Mitzrayim, de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Mitzrayim. Entonces Rashi explica algo muy interesante. Dice, la Torah dice, batalat tzfardea, subió la rana, como que si fuera singular, una. Y efectivamente hay una explicación, dice que tzfardea achataita era una sola rana muy grande. Vayu makin ota vihimatezet nechilim nechilim, zeu midrasho. Y lo golpearon, y cada vez que lo golpeaban salían más y más y más. Entonces ellos mismos fueron los que aumentaron la plaga, tratando de matar esta rana. Dice, pero esto es una explicación porque dice utzfardea singular. Y la otra explicación es que en hebreo dice que se puede usar la palabra tzfardea también para plural. Okay, en cada idioma hay ciertas palabras que sirven de singular y también para plural. Los nigromantes de Mitzrayim hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron que las ranas subieron sobre la tierra de Mitzrayim. Vayikra paró a Moshe el Aarón, vayomer hatiro el Hashem, vayaser hatzvardiim imeni, umeami veashalcha et ha'am, vayizbechu la Hashem. Entonces Faraón llamó, esta es la primera vez, ¿no? La otra vez no fue así, ya estamos viendo un cambio aquí. Llamó a Moshe y Aarón, en cambio la otra vez es Moshe y Aarón fueron donde él. Esta vez él los llamó. Y les dijo, imploren al Eterno para que quite las ranas de mí
y de mi pueblo, y yo enviaré fuera al pueblo para que ofrezcan sacrificios al Eterno. A esta altura no están hablando ni siquiera de liberarlos por completo. No. Estamos hablando de permitirlos salir por un tiempo. ויאמר משה לפרעה, התפאר עלי למתי אתיר לך לבדך לעמך, להכרית הצפרדים ממך ומבתיך, רק ביאור תישארנה. Moshe dijo así, vanagloriate sobre mí para cuando imploraré por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para exterminar las ranas de ti y de tus casas. En otras palabras, Moshe le estaba diciendo, usted todo el tiempo actúas como si eso fuera hechicería y ustedes pueden hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer una cosa. Dime tú en qué momento quieres que se quite todo esto. Vamos a tratar de precisar y que tú entiendas de que esto es la mano de Dios. Entonces esta expresión es similar, dice, ¿acaso... es un versículo que dice, ¿acaso se vanagloriará el hacha sobre el leñador? Metáfora que quiere decir, ¿acaso se alabará a sí mismo diciendo, yo soy más grande que tú? Significa lo mismo que la palabra vanter en francés antiguo. Así pues, la expresión hitpaer alai, o sea, significa, pide algo grande que piensas que no es posible de realizarse y yo lo voy a hacer. Entonces Paró le dice, Vayomer le mahar. Dijo, ok, que sean para mañana. Vayomer kedvarajá, y será como tu palabra, leman teida que ein kashem Elokeinu, para que sepas que no hay Dios como nuestro Dios. Entonces vemos en esto cómo Paró poco a poco tiene que ir reconociendo de que esto no es cualquier cosa. Le tomó bastante tiempo, pero eventualmente lo aprendió. Con eso terminamos.